Hola, muy buenas noches y bienvenidos a este especial informe. Vamos a abordar la Revolución Americana y la Revolución Francesa del siglo XVIII y en primer lugar pues tenemos que comenzar hablando de la causa principal, la Ilustración como movimiento intelectual, cultural y político que hizo una dura crítica al antiguo régimen y también destacar a los pensadores ilustrados. Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes de 1748, en el que reconoce el principio de separación de poderes, los tres principales poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, y también pues la obra de Rousseau, El contrato social de 1762, en el que reconoce el principio de soberanía nacional, que el poder está en manos de la nación, de los ciudadanos. Por tanto, este pensamiento y esta ideología pues va a influir en ambas revoluciones. Vamos a comenzar por las causas de la primera, la Revolución Americana. Llamamos Revolución Americana al conflicto entre Gran Bretaña y las colonias que tenía en el este de América del Norte, las 13 colonias de Nueva Inglaterra. Hay que decir que pues esas colonias crearon un sistema económico propio y empezaron a ver a la metrópoli como una barrera para su desarrollo. Por tanto, veían que Gran Bretaña, que era la nación colonizadora, pues lógicamente solo les interesaba las materias primas que ofrecía ese territorio, esas colonias del norte de América, pero no en desarrollar allí la industria. Por tanto, esa es una de las causas de la Revolución Americana, aparte de la Ilustración. Pero también hay otras causas. Los colonos de Nueva Inglaterra, de esas 13 colonias, pensaban que no debían pagar impuestos mientras no pudiesen elegir a los diputados del Parlamento inglés, y esto creó pues el conflicto de los impuestos. Y también Gran Bretaña quería establecer las Tea Acts y monopolizar el comercio del té, lo que acabaría arruinando a los comerciantes americanos. Por tanto, los colonos disfrazados de indígenas asaltaron a unos barcos ingleses, lo que dio lugar al motín del té de Boston. Estas son las principales causas de la Revolución Americana. La Guerra de Independencia duró desde 1775 hasta 1783. En 1774 se produce el Congreso de Filadelfia, en el que se establecen pues una serie de derechos y se comienza con un inicio de armas. Pero luego el artífice ideológico de la Revolución Americana fue Thomas Jefferson, y en la Declaración de Derechos de Virginia pues establece de 1776 los principios y se redactan de soberanía nacional, división de poderes y sufragio, y esa es la base de la Declaración de Independencia. Hay que decir que Thomas Jefferson dirigía a los colonos y que la Guerra de Independencia tuvo dos fases. Tanto en Yorktown como en Saratoga los colonos obtuvieron victoria y recibieron apoyo de España y también de Francia, que querían debilitar a Gran Bretaña. Finalmente, con la Paz de Versalles de 1783, se reconoce la independencia de Estados Unidos, nace un nuevo país y el legado fue la Constitución de 1787, que es la primera constitución redactada en el mundo en el que se ponen en la práctica los principios de los que hablábamos antes, de separación de poderes y de soberanía nacional.
Por tanto, en la siguiente infografía podemos ver las características de la Constitución americana. Era una república, una estructura federal. Hay que definir república como forma de gobierno en la que el cargo de jefe del Estado está en manos de un presidente que es elegido mediante elecciones. El poder ejecutivo lo tenía el presidente, que era elegido cada 4 años mediante sufragio indirecto. Esto quiere decir que los electores que podían votar, que tenían que ser hombres blancos, quedando excluidos las mujeres y los pobres, elegían a unos representantes y esos representantes elegían al candidato. Luego teníamos el poder legislativo, que lo tenía el Congreso, formado por la Cámara de Representantes y el Senado, y el poder judicial en los tribunales. Aquí podemos ver una infografía del funcionamiento del sistema político. Como vemos, tenían derecho a voto los propietarios blancos, que elegían a los grandes electores, y los grandes electores eligen al presidente, el poder ejecutivo, cada 4 años, como les comentaba. Luego teníamos el poder legislativo formado por el Congreso y la Cámara del Senado y la Cámara de Representantes, que también era elegido por los propietarios blancos, pero mediante sufragio directo. Y por otra parte teníamos el poder judicial formado por la Corte Suprema, 6 jueces vitalicios. Este es el organigrama de la Constitución americana de 1787. Como ven, quedaban excluidos las mujeres, los pobres y todo lo que aparece recogido ahí. Por tanto, a continuación vamos a ver las causas de la Revolución Francesa. La burguesía francesa comenzó a darse cuenta de que el despotismo ilustrado no iba a ser una transformación real de la sociedad. A pesar de las reformas, seguía existiendo una monarquía absoluta en Francia y por tanto, seguía la sociedad estamental, porque los monarcas del antiguo régimen no querían cambiar la situación de los privilegiados. Por tanto, la primera causa es que la burguesía se plantea alcanzar el poder, influida obviamente por la Ilustración y los pensadores ilustrados. La sociedad estamental y la existencia de unos privilegiados, el rey, la nobleza y el clero, y unos no privilegiados, los campesinos y la burguesía, también es lógicamente una causa de la Revolución Francesa. Y no podemos olvidarnos tampoco de la crisis económica que vivía Francia, una grave crisis económica que hizo aumentar los precios de productos básicos como el pan, también motivada por los gastos causados en la guerra americana y en la colaboración con los colonos, aparte de ese déficit que existía en la hacienda, que estaba motivado por lo que acabamos de comentar, ¿no? Esos gastos en la guerra americana, aparte de que los privilegiados no pagasen impuestos y todos los impuestos recayeran en el tercer estado, en el pueblo llano, en la burguesía y en los campesinos. Por tanto, también tenemos que hablar desde el punto de vista económico de la especulación y lógicamente del aumento, como decíamos, de los precios de productos básicos como el pan, el pago del diezmo, de la entrega del 10% de las cosechas al clero, etc. Una crisis política, porque los reyes daban muy mala imagen por sus despilfarros y vida lujosa, mientras el pueblo pasaba por una delicada situación económica. Los ministros de Luis XVI llegaron a la conclusión de que si se quería sacar a Francia de la grave crisis económica que vivía, los privilegiados había que convencerlos de que pagasen impuestos. Lo intentaron,
se creó una asamblea de notables, no lo consiguieron. Por tanto, no les quedó más remedio que convocar los estados generales, que eran cortes estamentales, y antes de los estados generales pues se redactaban unos cuadernos de queja, donde por ejemplo pues el pueblo llano se quejaba lógicamente del antiguo régimen. También la burguesía comenzó a organizarse en clubes políticos como el club de los jacobinos, donde planteaban ideas sobre cómo alcanzar el poder. Los privilegiados pedían el voto por estamento porque eran 2 frente a 1, pero los no privilegiados, que eran la mayoría, pedían el voto por persona. Pasaron a denominarse el tercer estado Asamblea Nacional. El rey y los privilegiados intentaron expulsarlos de la sala, pero se reunieron en el juego de pelota y juraron permanecer reunidos hasta redactar una constitución que pusiera fin al antiguo régimen en Francia. Y como vamos a ver ahora, lo acabarán consiguiendo. Ante el temor de que el rey estaba concentrando las tropas en París, los ciudadanos salieron a la calle y acabaron asaltando la Bastilla, símbolo del absolutismo, una antigua cárcel política que simbolizaba la represión de la monarquía absoluta. Por tanto, triunfa la revolución y tras la Asamblea Nacional viene la Asamblea Constituyente, en la que, como vemos a continuación, pues todo lo que acabamos de comentar ahora, aparece incluso la foto del asalto de la Bastilla, pero como les estaba diciendo, en esa asamblea constituyente se elabora la Constitución de 1791. Con el decreto de abolición de los derechos feudales se pone fin al pago del diezmo. La jurisdicción de los privilegiados, se permitió a cualquier persona acceder a cualquier cargo. También destacar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que reconocían los principios de libertad, igualdad y propiedad. Esta es la base fundamental que puso fin al antiguo régimen en Francia, y la Constitución de 1791, que reconocía la soberanía nacional y la división de poderes. El poder ejecutivo lo tenía el rey, el poder legislativo lo tenía la asamblea, aunque hay que decir que respecto al rey tenía capacidad de vetar algunas leyes, y el poder judicial, lógicamente, pues lo tenían los tribunales de justicia, y se establece un sistema, como ven ahí, de sufragio censitario, donde solo podían votar las personas con renta o propiedad. Por tanto, tras esta elaboración de la Constitución, de la primera Constitución francesa de 1791, esto supuso el triunfo de la alta burguesía, pero los sans-culottes, que eran artesanos y obreros que no podían vestir como la burguesía, vestían sin calzón, era un término despectivo, no quedaron conformes y por tanto la revolución continuó. Muchos privilegiados emigraron, pero se elaboró pues lógicamente o se creó, mejor dicho, una asamblea, pero lo más destacado fue que Austria y Prusia, ante el temor de que la revolución se extendiera, declaró la guerra a Francia en 1792, y la familia real intenta huir, y el asalto al Palacio de las Tullerías, residencia de los reyes, marca el fin de la monarquía parlamentaria en Francia, y por tanto pues Francia se convierte en una república. El inicio de la república, y nos centramos ya en la Convención Girondina 1792-1793, pues hay que decir que los sans-culottes asaltaron cárceles de París, asesinaron a religiosos con el inicio de la república.
En la convención girondina, los girondinos, que eran republicanos moderados, apoyados por la alta burguesía, se sentaban a la derecha, y los jacobinos, que eran republicanos radicales, apoyados por la pequeña burguesía, se sentaban a la izquierda. Este es el origen del concepto de izquierda y de derecha. Y también pues cabe destacar, y es bastante importante, que Gran Bretaña y también España crearon la primera coalición tras la ejecución de Luis XVI, y este hecho pues es muy relevante. Esa primera coalición contra la Francia revolucionaria. Pero también hubo un levantamiento ultracatólico, la Vendée, y por supuesto el Tribunal Revolucionario y el Comité de Salvación Pública, que tenían como finalidad pues ir en contra de los contrarrevolucionarios y poderlos juzgar. Por tanto, viene la Convención Jacobina o Montañesa, 1793-1794. Hay que decir que los Sans-Culottes dieron un golpe de estado contra los girondinos, y los montañeses, liderados por Robespierre, se hicieron con el poder. En 1793 se redacta una constitución que reconocía el sufragio universal masculino y la soberanía nacional, pero la no separación de poderes, que quedaron concentrados en Robespierre. Por tanto, existía concentración de poderes, por tanto se implanta una dictadura. La separación de poderes quedó debilitada y por eso acabó desembocando en ese sistema que lógicamente pues tuvo mucha relevancia. También tenemos que destacar otros aspectos. Con el asesinato de Marat, líder de los Sans-Culottes, se inicia el terror y se aprobaron las leyes de sospechoso, con el que se permitía acabar sin tener pruebas. Eso lo vemos aquí, ¿no? Contra los enemigos de la revolución, las leyes de sospechoso que pudieran poner fin a todos aquellos contrarrevolucionarios sin tener pruebas. Se ejecutan 50.000 personas, y entre ellas la reina María Antonieta. También tenemos que destacar que Robespierre pues acaba siendo ejecutado en el golpe de estado de Thermidor. Y aquí vemos su imagen y el calendario revolucionario. Por tanto, viene ahora el directorio de 1794 a 1799. Se creó un gobierno moderado en la Constitución del año tercero, que reconocía la separación de poderes y la soberanía, pero el poder ejecutivo lo tenía un directorio formado por 5 miembros, y se establece un sistema de sufragio censitario. Por tanto, esta constitución, desde el punto de vista del sufragio, no era tan avanzada como la de 1793. Tras la revuelta de Vendimiario en 1795, frenada por Napoleón Bonaparte, pues hay que decir que Napoleón acabó con la primera coalición, pero en 1799 se crea una segunda coalición y Napoleón dio el golpe de estado de Brumario y se proclamó cónsul. Y la etapa del consulado fue un régimen personalista basado en la gran capacidad política que tenía Napoleón, y en él, pues como pueden ver en la siguiente infografía,
vamos a ver que pues en la Constitución del año octavo pues no se reconoce la separación de poderes en esa Constitución. Todo el poder lo tenía el cónsul vitalicio Napoleón, que podía disfrutar del cargo de cónsul hasta su muerte. Reforma, Código Civil, la creación del Banco de Francia, reformas en la educación pública, y esa sería la etapa del consulado que durará hasta 1804, en la que Napoleón transformará la república en un imperio. Hay que decir que Gran Bretaña, temerosa de la hegemonía de Francia, creó una tercera coalición con Austria y Rusia. Napoleón en un principio tuvo éxito en el caso de Austerlitz o contra la cuarta coalición formada por Austria, Prusia y Rusia, pero hay que decir que tras la paz de Tilsit de 1807, la política de Napoleón seguía, tras esas victorias, dos direcciones. Una era su alianza con Rusia y otra establecer el bloqueo continental contra Gran Bretaña, que suponía suprimir el comercio británico con Europa. Lógicamente esto tuvo unas consecuencias, y es que Portugal rechazó ese bloqueo, puesto que estaba con Gran Bretaña, y por tanto Napoleón decide invadir Portugal, pasando primero por la península ibérica. Hay que nombrar y explicar la Guerra de Independencia Española de 1808 a 1814. Hay que recordar que Carlos IV había frenado las reformas, porque comenzó en España a relacionar ilustración con revolución, y pues Francia y España entran en guerra, y España se vio obligada a firmar un acuerdo, que fue el Tratado de Fontainebleau, por el que se acordaba invadir Portugal pasando primero por la península ibérica. Es verdad que se produjo el motín de Aranjuez, que Carlos IV abdicó en nombre de su hijo Fernando VII, que parte de la población lo apoyaban a él, pero que Napoleón aprovechó esos problemas que había en la familia real española y la acabó secuestrando en Bayona, y la obligó a abdicar en su hermano José Bonaparte. Por eso les decía que la población española quedará dividida entre los fernandinos, que apoyaban a Fernando VII, y los afrancesados, que apoyaban a José Bonaparte, el hermano de Napoleón. La Guerra de Independencia Española tuvo tres fases claras: éxito de la resistencia española en Bailén, extensión de las tropas francesas por las principales ciudades españolas y expulsión de las tropas de España. Por tanto, aparte de esta derrota en España, Rusia traiciona a Napoleón. Y Napoleón decide invadir Rusia en 1812, pero resultó derrotado. Este es el principio del fin de su imperio, porque a partir de ahí solo obtendría derrotas. Derrotas contra la sexta coalición formada por Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia. Es derrotado en Leipzig. Y también pues cabe mencionar pues otras derrotas, aparte de contra la sexta coalición. También pues será derrotado en la batalla de Waterloo de 1815, con lo cual es deportado a la isla de Santa Elena, y con esto termina su imperio. Tras el imperio, vuelta a la restauración y al absolutismo y a la monarquía absoluta, de lo que ya hemos hablado en otro especial informe dedicado a las revoluciones, pero del siglo XIX. Con esto ponemos el punto final a este especial informe.
Muy buenas noches.